Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más, una semana más, un capítulo más de este nuestro podcast Hablo Melón, donde, pues como siempre, hablamos de nuestras historias, de nuestras chorradas, las comentamos, las compartimos con vosotros y pasamos un buen rato, yo creo, ¿no? Yo siempre me divierto mucho. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal? Sí, la verdad es que siempre grabar es divertido y espero que la gente que nos escucha, que es para ellos sea igual de divertido. Que se lo podamos transmitir, ¿no? Y bueno, también ahora que estamos diciendo esto, que hay que dar las gracias a la gente por la acogida, que yo creo que Pues, en general tenemos feedback positivo y tenemos nuestros oyentes regulares ujú. y bueno, que para nosotros es un placer también. Que es verdad que hay gente que dice que hasta que no tienes haters Bueno, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? A ver cuándo nos llega el primer insulto a ver, de haters eso. seguro que tendremos, pero eso no nos llegan, ¿no? Seguramente. No pierden el tiempo en ponerlos. No, no les merece ni la pena. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Después de estos agradecimientos cortitos Dale duro. a la gente. Yo creo que podemos empezar ya con el primer melón. Esta vez voy a continuar un poquito con lo que hablé la semana pasada. Si recordáis que la semana pasada hablé un poco de tecnología, ¿no? Pero lo enfoqué un poquito más en la tecnología de nuestros antepasados, ¿no? En la tecnología pasada. Y esta semana quiero hacer lo contrario, ¿no? Quiero hablar un poquito del futuro, de lo que nos depara el futuro. Entonces, o sea, concretamente quería hablar de una empresa porque vi una noticia hace... Bueno, es verdad que los podcasts estos los grabamos y luego como que se suben con cierto delay, ¿no? Con un par o tres de semanas después, En nuestro caso con cierto retraso, ¿no? con cierto retraso, efectivamente, y también lo subimos tarde. Y, pero bueno, en el Mobile World Congress de Barcelona, que ya sabes que es como uno La de los feria. congresos de tecnología y comunicaciones más importante, si no el más importante del mundo, ¿no? Que se celebra en Barcelona, eh, hubo una empresa que destacó por lo como futurista de su presentación, ¿no? Ellos llevaron allí la empresa se llama Cortical Labs, no sé si te suena, igual has leído algo de... ¿no? A lo mejor lo he escuchado, Bueno, pues, es que por los nombres soy muy malo. Siempre sé, o sea, a lo mejor. a ver, no es una empresa conocida tampoco, por lo menos yo no la conocía hasta que no vi la noticia esta. Es una empresa, si no me equivoco, es australiana, que se dedica a la biotecnología, ¿vale? Que es también como un campo así que suena como muy futurista, Ujú. como muy moderno, ¿no? Pues eso. O sea, es verdad que es como muy futurista, pero tampoco dice, bueno, una empresa de biotecnología, pues habrá 400.000 que puedan decir que se dedican a la biotecnología y luego harán todo lo mismo y las mismas chorradas y tal. Pero la verdad es que no, porque en el Mobile World Congress lo que llevaron fue un ordenador que se llama CL1. O sea, pero no es un ordenador normal, sino que es un ordenador biológico, según lo llaman ellos, ¿vale? ¿Qué significa esto? O sea, el concepto es el siguiente. Ellos tienen como una especie de chip, ¿vale? Como con muchos contactos metálicos, ¿no? Y luego encima de ese chip lo que han hecho ha sido cultivar una población relativamente pequeña de neuronas humanas. Entonces, claro, tienen el chip y luego por encima están como todas las neuronas ramificadas y conectadas y además están en contacto con el chip, ¿no? Que tiene contactos metálicos. Entonces, claro, el entorno en el que está ese chip con las neuronas por encima es como un entorno muy favorable para que las neuronas se reproduzcan y la población aumente y tal. Y sobre todo que sobrevivan, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, el ordenador en sí, o mejor dicho, el chip del ordenador que tiene las neuronas tiene como dos características principales, ¿vale? La primera sería que es capaz de detectar los impulsos eléctricos o las señales eléctricas que generan las neuronas. Y la segunda característica es que también es capaz de generar impulsos eléctricos para que las No neuronas reaccionan. reaccionen. O sea, básicamente es capaz de comunicarse con la población de neuronas, ¿vale? Con esta red neuronal Ujú. natural, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos explican un poquito así de una manera muy, muy sencilla? Yo creo que todo es muchísimo más complejo. Bueno, yo creo no. O sea, seguro que todo es muchísimo más complejo, pero ellos lo explican de una manera muy sencilla, ¿no? Como el funcionamiento del ordenador. Ellos dicen que el funcionamiento básicamente, al final lo que hacen es enseñar a las neuronas a actuar, ¿no?
Y esto lo hacen mediante un sistema de refuerzo y castigo, ¿no? Cuando las neuronas hacen, o la red de neuronas acierta en su comportamiento, hace algo que es correcto para el objetivo último es como una red neuronal normal. Sí. Pues la recompensan. Y cuando se equivocan o cuando el comportamiento no es el adecuado o es incorrecto, pues castigan. Pero claro, este concepto de refuerzo y castigo es complicado porque al final estás trabajando con neuronas reales, con neuronas de humanos. ¿Cómo castigas tú a una neurona? No sé si me explico. Pues ellos lo que dicen, ellos se basan en un principio que yo esto, la primera vez que lo escuché ha sido en la noticia hasta que he leído, el principio de energía libre, que significa, según he entendido yo, que los sistemas vivos siempre tratan de predecir las causas de sus entradas sensoriales, de sus inputs, por así decirlo. No sé si me explico. O sea, si sienten frío, por ejemplo, los sistemas vivos tratan de explicar por qué sienten frío. No simplemente sienten frío y ya está. Entonces ahí es donde un sistema vivo se siente cómodo. Y cuando recibe inputs que no es capaz de relacionar con su entorno o que no es... Pues eso, que a los que no puede dar explicación, entonces es cuando empieza a rayarse, por así decirlo, ¿no? Empieza como un poco a estar incómodo, no es su ambiente. Eso pasa, por ejemplo, cuando nos mareamos en el coche, por ejemplo, eso ocurre porque los inputs que recibimos por la vista y los que recibimos por los oídos, ¿no? Que es quien lleva más o menos el equilibrio y todo esto, son diferentes, ¿no? Porque tú a lo mejor estás mirando al suelo del coche y ves que estás parado, pero sin embargo tus oídos te están diciendo que te estás moviendo, que estás yendo para un lado para otro. Entonces, como que hay una contradicción ahí, el cuerpo no lo entiende y nos mareamos. Pues es un poco en ese concepto, ¿no? Y tengo una pregunta que no sé si sabes, a lo mejor el ordenador, o sea, se basa en chips, que cada uno de ellos está formado por neuronas, y ¿es un ordenador grande de muchos chips o es solo... han creado solo un chip? O sea, es que creo que el chip tampoco es nada del otro mundo. O sea, simplemente una placa de silicio con muchos contactos metálicos y la población de neuronas está encima y está en contacto con todos esos contactos, valga la redundancia. Entonces, eso lo que les permite es desde un ordenador, casi un ordenador normal y corriente como el que podemos tener todos en casa, imagino que más potente, permite comunicarse con ese chip, pues mandando impulsos eléctricos y también midiendo los impulsos eléctricos que generan las neuronas. Esa es la forma de comunicarse. Entonces, lo que hicieron para empezar a desarrollar el ordenador fue enseñar a las neuronas a jugar al Pong. Que no sabes lo que es el juego de las raquetitas, las dos palas que se mueven y tienes que intentar que el otro jugador falle, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicieron fue poner una de las palas, era como invencible, ¿no? Siempre devolvía la pelota. Y luego la otra la controlaban las neuronas. Entonces, al principio, pues simplemente conectaron las neuronas con el ordenador y dejaron que las neuronas controlaran la otra pala. Y al principio, pues, la neurona no hacía nada, o sea, la raqueta la pala se movía aleatoriamente, sin ningún tipo de sentido. Entonces, claro, como que entonces ahí fue cuando surgió este sistema de castigo y de recompensa, ¿no? Ahí es como cuando lo empezaron a desarrollar. Y a partir de ahí, pues como que empezaron a darle inputs a las neuronas cuando se movían de manera correcta, ¿no? Las neuronas recibían señales eléctricas que les decían dónde estaba la pelota, cuál era su dirección, cuál era su posición. Y a partir de eso, pues las neuronas reaccionaban, ¿no? Cuando las neuronas reaccionaban correctamente, las recompensaban. Y aquí es donde explican cómo es este método de recompensa. La recompensa lo que hacían era, basándose en lo que digo del principio de energía libre, las recompensas eran señales muy predecibles, ¿no? Señales, pues a lo mejor una frecuencia concreta, con una potencia concreta. Sin embargo, cuando se equivocaba, lo que hacían era mandarle ruido blanco. Entonces las neuronas se daban cuenta de que algo estaba pasando. Y ahí. Comodidad, o sea, tu sonido de confort versus ruidos que te molestan. Tal cual. Entonces, como una tortura casi, ¿no? Sí, o sea, básicamente es una tortura, realmente, para las neuronas. O sea, de repente empiezan a recibir como demasiados inputs súper raros y se vuelven locas. Entonces dicen, no, por aquí no es. Y siguiendo este método, este sistema, consiguieron enseñar a las neuronas a jugar al Pong. Entonces, a lo mejor, de 100 bolas que le venía, devolvía entre 50 y 60 más o menos. Que un ser humano juega mejor
al PON que la neurona, ¿no? Porque a lo mejor le venía una bola, la fallaba, la siguiente la golpeaba, la siguiente la volvía a fallar. Entonces, pero claro, hay que tener en cuenta que, según dicen los científicos, la población que había de neuronas, o sea, era más pequeña que las neuronas que tiene una cucaracha. No Para que es te hagas una mucho, idea. la verdad. Me imagino que no es O sea, mucho. no sé si son muchas, entiendo que son pocas, ¿no? Es como, ellos decían, es que si tú ves a una cucaracha jugar al Pong, pues flipas, ¿no? Dices, hostia, hay una cucaracha aquí jugando a videojuegos. Pues entonces consiguieron con menos neuronas, con muchas menos neuronas de las que tiene una cucaracha, fueron capaces de que el ordenador aprendiera a jugar al Pong, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así es como funciona. Imagino que será muchísimo más complejo que todo esto, habrá muchísimos algoritmos detrás, muchísima electrónica y todo eso, pero bueno, simplificadamente, pues eso, es castigo o recompensa en función del comportamiento de la red neuronal, ¿no? Entonces, claro, en algunos escenarios o para algunas aplicaciones, este ordenador es mucho más potente que un ordenador normal, ¿no? Por ejemplo, un ordenador normal no sería capaz de resolver un problema en un entorno que no conoce. Para que te hagas o sea, como por ejemplo, o sea, si a ti te dicen que tienes que hacer un café, ¿vale? A ti te dicen, prepárame un café, pero tú no estás en tu cocina, tú estás en la cocina de un amigo tuyo que es la primera vez que vas a su cocina, tú a poco que empieces a buscar un poquito por la cocina, encuentres el café, la cafetera, tal, no sé qué, eres capaz de preparar un café, ¿no? Pues es una máquina, no sería capaz de hacerlo. O sea, si tú a la máquina no le pones el café donde lo tienes que poner, no le pones el agua donde se lo tienes que poner, no la tal, una máquina, un ordenador normal no es capaz de hacer esa tarea. Pues los investigadores que han desarrollado el CL1 dicen que ese ordenador sí que sería capaz de desenvolverse y de resolver problemas en entornos que son completamente desconocidos para... ¿Tienen alguna prueba de ello? O sea, ¿hay algún experimento que hayan dicho, vale, esto demuestra que este ordenador es capaz de hacerlo? ¿O es No, ellos simplemente... dicen que no, porque, o sea, todavía están en fase de desarrollo, aún están en una etapa muy inicial del desarrollo, pero sí que, o sea, sí que han sido capaces de hacer demostraciones de que el ordenador aprende y tal, pero ellos ya hablan de, por así decirlo, de aplicaciones de su ordenador biológico, ¿vale? Entonces, yo creo que, por lo menos yo no he encontrado ninguna prueba de que el ordenador sea capaz de que tú lo dejes por ahí al ordenador y el ordenador solo sea capaz de aprender la tarea que tiene que hacer dándole simplemente el objetivo. Sí. Yo creo que no tiene ninguna prueba de ello. Pero bueno, o sea, obviamente las aplicaciones de este ordenador no son, pues yo que sé, jugar al echarte un Fortnite con los colegas en tu casa, ¿sabes? O sea, son ordenadores que están muy enfocados a Tarea. investigación, a desarrollo, a cosas muchísimo más complejas que eso. No Es son curioso ordenadores... también pensar que es una red neuronal real, o sea, un chip creado con una red neuronal real basado en el entrenamiento de redes neuronales artificiales que a su vez se Sí, basan en las redes neuronales cerebrales, las de verdad. claro, o sea, nosotros como que cogemos el concepto, Sí. nosotros, el ser humano, quiero decir, Bueno, que ha sido, eso ha sido el Nobel. el ser humano cogió el concepto, lo aplicó a los ordenadores y luego ahora ha sido capaz de reproducir el comportamiento de los ordenadores en unas neuronas, por así decirlo, artificiales. O sea, son neuronas reales, pero que no se las han cogido, que no es un cerebro de verdad, que se lo hayan sacado a alguien, que sino que lo han justo cultivado ellos. esto es el premio Nobel de Física de este año, la aplicación de las redes neuronales en la física, básicamente, Sí. o de química. Bueno, creo que puede ser que sea de química. Pero bueno, Uh-huh. eso ha sido un premio Nobel este año. Es que, claro, la inteligencia artificial ahora mismo es, Sí. yo creo, probablemente el campo de investigación más importante ahora mismo que hay, Bueno, sí. por lo Sí. menos en ingeniería y en matemáticas, Uno de los quizás. más generales, yo creo, como que dentro de Sí, muchos campos está esto como parte de ello. Sí. tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Y bueno, hablando de aplicaciones, yo, o sea, he estado como investigando un poquito qué aplicaciones puede tener este ordenador, ¿no? Y, por ejemplo, los investigadores mismos dicen que puede servir para que los neurólogos o científicos en general sean capaces de investigar o de comprender cómo nosotros somos capaces de procesar la información en nuestro cerebro, o cómo almacenamos los recuerdos, por ejemplo, o incluso cómo aprendemos, ¿no? Y lo más importante es que serían capaces de hacerlo sin necesidad de humanos. O sea, que lo podrían hacer con ordenadores simplemente y no habría que involucrar a seres humanos en sus experimentos, que sabemos que siempre cuando tienes que involucrar
Sí. a seres humanos en un experimento científico hay alguna controversia y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay bastantes limitaciones. Y esto con un ordenador, pues no. Sí, limitaciones éticas que aquí te saltas por el forro, Eh, directamente. efectivamente. Y que al final, pues, quieras que no lastran un poquito los desarrollos científicos y los avances científicos. También, por ejemplo, tiene obviamente mucho potencial para el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial. Sí, Em, el reconocimiento de pues, patrones, al fin y al cabo, los seres humanos son muy buenos en el reconocimiento de patrones y como claro. saber que una silla es una silla en cuanto Ujú, al recibimiento de imágenes. Y sí que claro. puede ser que eso se pueda más o menos llevar a ese chip. Sí, eso sí que me cuadra Efectivamente. como... Claro, pues eso es una muy buena aplicación, por ejemplo, y sobre todo eso también nos permitiría eh, generar, por así decirlo, o crear nuevos algoritmos de aprendizaje para la inteligencia artificial, basándose en los métodos de aprendizaje que se puedan descubrir en los seres humanos, ¿no? O sea, a raíz de todas las investigaciones que se hagan con estos ordenadores, probablemente aparezcan métodos o características de nuestro aprendizaje que no conozcamos ahora mismo y que podamos llevar también a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. Y esto, claro, combinando esos dos puntos que he dicho anteriormente, pues es otro avance que puede ser bastante importante, ¿no? También como al final el ordenador está, por así decirlo, cultivando o desarrollando células en un entorno controlado, donde yo que sé, pueden controlar la temperatura, la humedad, la cantidad de oxígeno que hay, de nitrógeno, ¿sabes? Es una atmósfera Ujú. cerrada y el ordenador es capaz de controlar cuántos recursos le da o le quita a esta red neuronal viva, ¿no? Entonces, claro, esto le puede servir a los investigadores, por ejemplo, de farmacología o a los médicos para ver cómo reaccionan las neuronas humanas ante diferentes estímulos externos, ¿no? Ante temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas, ver cómo reacciona, puedes suministrarle un fármaco a las neuronas y ver cómo reaccionan, cómo se alteran la transmisión de los impulsos eléctricos. Por ejemplo, a lo mejor podríamos llegar a desarrollar algún fármaco que sea capaz de potenciar nuestra capacidad de aprender o nuestra memoria o cosas así. Pero para eso se necesita realmente un ordenador, o solo con una red neuronal cualquiera se podría ver eso. A ver, la gracia es que son neuronas reales. Sí, pero quiero decir, me imagino que lo difícil de esta implementación es conectar las neuronas reales con el chip, con la parte eléctrica. Me imagino que Claro. las neuronas en una placa, eso ya existía desde hace más tiempo. Sí, por supuesto, pero ahora es como mucho más sencillo monitorizar la respuesta de las neuronas, ¿no? Porque tú al final lo único que tienes es me imagino que esto irá conectado a una pantalla, porque además han desarrollado también un sistema operativo para controlar todo esto. Entonces, ellos tendrán su pantalla y estarán viendo en todo momento cómo responden las neuronas, yo qué sé, cuál es la intensidad de las señales eléctricas que generan, yo qué sé, cuál es la frecuencia, los patrones que están generando. No sé, o sea, no sé exactamente cómo son los impulsos eléctricos de las neuronas, pero entiendo, en la gracia de este ordenador es que los puedes tener monitorizadas en todo momento. Entonces tú a lo mejor puedes decir, vale, pues voy a inyectarles este fármaco y voy a ver cómo reacciona, voy a ver cómo cambian los patrones de las señales eléctricas que están generando las neuronas. O voy a estimularlas y a ver cómo responden, o cosas así. Que eso en principio también se podría hacer con seres humanos, pero volvemos a lo mismo, que Sí, que no se éticamente puede. pues hay muchas limitaciones o sea, no digo que no esté de acuerdo, obviamente es lógico, ¿no? No puedes abrirle la cabeza a alguien y empezar ahí a tocar a ver qué es lo que pasa. Y por último, también puede servir para los sistemas híbridos que se llaman, ¿no? Sistemas electrónicos híbridos o básicamente interfaces entre humano y electrónica, ¿vale? Entre la máquina y el ser humano. O incluso para las prótesis neuronales estas que ahora se habla mucho, creo que Elon Musk quería hacer alguna historia de El chip estas, este que te meten aquí en el... de chips que te colocan, tal, no sé qué, en el cerebro para... Pues eso también podría tener muchas... O sea, este ordenador podría ayudar mucho a desarrollar este tipo de dispositivos, yo pienso. Pues si Sí, tú hombre, tienes ahí el seguro. ordenador y tienes una población de neuronas totalmente monitorizadas,
En realidad puedes hacer lo que quieras con ellas, Sí. porque no pertenecen a nadie. Aunque, claro, eso de que no pertenecen a nadie y todo esto, yo creo que aquí puede haber también alguna limitación o algún dilema ético o moral en todo esto del ordenador basado en neuronas reales, porque al fin y al cabo son neuronas reales, ¿no? Entonces, para mí el primer dilema moral que encuentro con este ordenador tiene que ver con el uso de las células humanas, ¿no? Entonces yo creo que esto pasa mucho que, claro, tú para generar una célula humana, para crearla tú, para desarrollarla, necesitas primero células madre. Ujú. Y conseguir células madre no es un proceso ni sencillo, Ni barato. ni barato, o sea, tú no puedes encontrar células madre que no crecen en los árboles, por así decirlo. O sea, hay células madre en muchos tejidos y órganos del cuerpo de los seres humanos. Por ejemplo, creo que tenía por aquí algunos apuntados. Creo que la sangre tiene células madre, la médula espinal tiene células madre, el hígado también tiene, perdona, la médula ósea, el hígado y órganos así, pero claro, Los vitales, sí. Los vitales que son si se vitales, rompen hay que meter nuevas células, pero... claro. Y también, por ejemplo, en seres humanos en estado de desarrollo embrionario, o sea, Obvio, sí. que ni siquiera son fetos. Entonces, como que hay que tener muchísimo cuidado con esto porque tienes que tener mucho cuidado de dónde sacas las neuronas y tiene que haber un método que nos permita asegurar que las neuronas que se utilizan en estos ordenadores son de un origen pues ético, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Porque además hay muchos países que son bastante opacos con este tipo de cosas y pues eso, como que se puede potenciar, por así decirlo, alguna especie de mercado negro que trafique con este tipo de cosas, que yo creo que probablemente ya exista. Esto, el Seguramente, sí. tema y el tráfico de órganos y todas estas cosas, pero bueno. Al final siempre terminamos sacando algún tema escabroso, yo no sé, para que nos quiten el vídeo de YouTube o cosas así. Pero bueno. Claro, luego, todos estos órganos que estamos hablando, pues la médula ósea o el hígado o cosas así, o la sangre, son cosas que sirven para salvar vidas también. O sea, hay muchísima demanda de este tipo. Sobre todo, yo creo que el más importante sería la médula ósea. Es algo que es muy complicado de encontrar médulas óseas que sean compatibles con las personas que lo necesitan. Entonces hay que ver cómo se prioriza esto, ¿no? ¿Qué cantidad de recursos se le dedican a desarrollar este tipo de ordenadores y qué cantidad de recursos se dedica a salvar vidas, básicamente? Sí, yo creo que también es importante, o sea, que no se le mueran. O sea, que si utilizas 100 para que esos 100 sean estables, porque si se te mueren, estamos... Claro, que Me no has se jodido. desperdicien. Claro, Claro, efectivamente, efectivamente. Que esto también, claro, a su vez, lo que hace es que estos ordenadores sean mucho más inaccesibles. Porque claro. si tú tienes unas restricciones grandísimas a la hora de generar estas redes neuronales reales, pues al final, claro, los precios de los ordenadores se disparan, todo es mucho menos accesible. Entonces hay que encontrar ahí un equilibrio, yo creo. Es que no afecte a la gente que lo necesita, pero que a la vez no haga que estas cosas sean inaccesibles porque entonces no se avanza tampoco. Pero también va a depender de la utilidad que se le dé. Si se le encuentra una utilidad de verdad, porque a lo mejor, eh, no sé, se le da una utilidad que a lo mejor la ha podido decir o la ha podido no decir, que sea tan Mm. prioritaria que a lo mejor salva más vidas que las que se salvarían directamente aplicando esa célula madre Sí, al y entonces no. Bueno, si las ovejas que entran compensan por mucho las que salen, pues ya está. O sea, claro. pero Pero sí, eso es que este es el problema que siempre tiene la investigación, ¿no? Que te dicen, no, pero es que la investigación a largo plazo va a ya. servir para... todo lo que inviertes en investigación a largo plazo se recupera, tal. Pero la gente que maneja el dinero dice, bueno, pues ya, pero yo En 20 tengo años aquí... me retiro, si me jubilo. ¿Qué va a ganar el Claro, dinero ya? o ni siquiera, ¿no? Aquí pasa en España y bueno, en otros países supongo que será igual. O sea, legislaturas de 4 años, pues voy a favorecer a los que me van a votar para la siguiente legislatura, no voy a favorecer a los, Sí, ¿sabes? No voy a ponerme a repartir dinero a científicos porque no, porque eso no lo ve la gente y la gente es la que me vota. sí. Yo creo que también esos intereses están ahí metidos.
Vale, luego otros problemas así que se me ocurren, al final el ordenador trabaja con células reales. Entonces, claro, todo esta preocupación que siempre ha habido con el tema de que las redes neuronales y la inteligencia artificial desarrolle conciencia propia y empieza a comportarse o a tomar decisiones de manera autónoma, a mí en realidad nunca me ha dado mucho miedo con las redes neuronales artificiales, porque al final es algo que hemos creado nosotros, programamos nosotros, los seres humanos, y yo creo que dentro de lo malo se puede controlar. Pero con esto que son neuronas reales que se están desarrollando en un entorno ideal para su desarrollo, o sea, ¿podría una máquina de estas desarrollar conciencia en algún momento? Esa es la pregunta estoy de que acuerdo yo con me tu hago. parte de que las redes neuronales artificiales no van a adquirir conciencia, porque realmente solo son números, o sea, son matrices de números y ya está. O sea, eso es lo que pasa es que luego la acción que tiene esa matriz te puede parecer que tiene conciencia, pero realmente solo es números, muchos, muchos números, pero números y ya está. Pero sí que es verdad que esto, al ser algo vivo y en desarrollo, se podría llegar a la Claro. conciencia. Pero eso también chocaría, que esto también lo hemos hablado, con nuestra interpretación de la conciencia como algo, o sea, como algo que se crea al nacer, ¿no? ¿Se puede crear conciencia sobre algo inerte? Pero es que ese es el tema, es inerte. Es que no es inerte porque son neuronas reales. No sé si me explico. Sí, sí. Que han nacido, o sea, se han desarrollado como se desarrollan en un feto, ¿no? A partir de una célula madre, crece la neurona, se conecta con otras neuronas, tal, se crea una. Sí, O sí. sea, a mí es algo que de verdad en este sentido es algo que me preocupa. Y si, por ejemplo, lo que estamos hablando de las redes neuronales artificiales, si por lo que fuera una red neuronal desarrollara conciencia, que yo, como que bueno, que creo que estamos de acuerdo en esto, es algo que no va a ocurrir, Ujú. pero pongámonos en el caso de que ocurre, ¿vale? Al final es un ordenador. Quiero decir, Lo desconecto. lo desconectas y punto. ¿Sabes? Apago y enciendo. Pero esto es un ordenador que al final son son células vivas. ¿Cómo las matas? ¿Se puede considerar asesinato? Apagar un ordenador que tiene células reales, neuronas reales y que tiene conciencia. Sí, O sea, a lo mejor adquieren identidad propia. Y si tú las matas, estás matando a alguien que tiene conciencia. No sé si me estoy explicando. totalmente, sí. No, no te puedo responder, pero totalmente te estás explicando, sí. O sea, yo creo que ahí hay un dilema que a lo mejor también hay algún tipo de control pues, para que no se genere, para que no se desarrolle la conciencia, que no cuentan, porque claro, lo que les interesa es vender el ordenador y entonces pues hablan de todas las bondades y de todas las aplicaciones que tiene. Pero este tema, no sé, sería ético matarla. Yo personalmente creo que no creo que se llegue a ese punto de que desarrollen conciencia. En nuestra vida, en nuestro lapso de vida, no, seguramente. Pero, claro, es como viendo de cara al futuro, ¿qué se puede conseguir con esto? Y, Claro, porque además yo creo que estos ordenadores tienen una población de células minúscula comparado con con una vida. cualquier ser vivo de este planeta. Pero si esto se empieza a desarrollar, no sé qué, Yo ¿sabes lo que también, te quiero decir? claro, la conciencia depende de lo porque al final lo único bueno es que nosotros, con una persona, quiero decir, Ujú. tiene sus inputs visuales, sus estímulos, que tú no puedes controlar. Aquí nosotros somos los que controlamos los estímulos que recibe Claro. la población. Entonces, mediante un control de estímulos, por así decirlo, seguramente sí Mm. se pueda ver que se puede controlar que no tenga conciencia. O sea, quiero decir, si tu cerebro solo se usase para jugar al Pong, seguramente tu cerebro, por muy grande y consciente que puede llegar a ser, no adquiere esa conciencia. Ujú. Pero, o sea, si se dedica a un solo aspecto específico, yo sí que creo que a lo mejor no hay problema. Pero sí que es Ya. verdad, si se empieza a darle imágenes, se le empieza a dar, yo qué sé, conversaciones, se le empieza a dar, y se le empieza a dar y Sí. dar y dar, ahí sí que podríamos estar llegando al límite de sacar conciencia de algo Claro, ético, porque pienso tú yo. además podrías darle incluso sentidos, ¿no? Porque si tú conectas, a lo mejor encuentras una manera de conectar una cámara Sí, claro, claro, eso y es. que las neuronas interpreten Y de lo hecho, que, lo que, lo que esa señal quiere decir, ¿no? una de las Y sea cosas capaz de ver. que te iba a decir antes, bueno, me la he dejado en el tintero,
que a mí me parece muy interesante el estudio de la conexión de lo que has dicho tú, de la materia viva con la materia inerte, con la electrónica. Ujú. Y esto hay como, aquí, o sea, no he checado fuentes ni nada así, pero hay como estudios que te dejan ver que si nosotros conectásemos, por ejemplo, a nuestra piel, que nuestra piel nos manda estímulos eléctricos al cerebro, o sea, nuestra piel es un sensor. Sí, Si fueses capaz de conectar una cámara a tu piel, podrías ser capaz de ver a través de tu piel. Porque tu cerebro sería capaz de configurarse de tal manera que los estímulos que capta a través de tu piel fuesen interpretados como imágenes. Por ya. ejemplo, en caso de tener los ojos cerrados. En plan, o lo entrenas con los ojos abiertos y luego ves qué pasa con los ojos cerrados. Y Ujú. seguramente frente a por ejemplo, un objeto que te viene frontalmente grande, lo intentarías esquivar. A lo mejor no verías HD, pero serías capaz de distinguir De este tipo. distinguir, sí. Y igual, claro, que es otro tema de cómo ven los ciegos. O sea, que es una pregunta como muy típica, ¿no? ¿Cómo ven los ciegos? ¿Qué ven los ciegos? Y hay Sí. esta respuesta de los ciegos ven de la misma manera que tú ves a través de tu rodilla, Ujú. que es que no ves, porque a tu Claro. cerebro no llega ninguna información y nunca has tenido la experiencia de lo que es ver, entonces no ven, no tienen, o sea, nosotros cuando cerramos los ojos vemos negro, ellos no ven, punto. Igual que Ujú. nosotros vemos por nuestra Claro, pero esos rodilla. son los ciegos de nacimiento, entiendo. De nacimiento, sí. Porque un ciego que se queda ciego por cualquier circunstancia, yo creo que Acaba cuando siendo toca así una también. cara es capaz de, en su cabeza, Pero más o acaba menos haces olvidándose una también idea. de esos sentidos, yo creo. O sea, a la ¿Cómo? larga, a los 10 años, a los 15 años, acaba olvidándose de lo que es ver también. Sí, seguramente Entonces, sí. pues eso, y si fuésemos capaces de acceder a la tecnología que dijese cómo conectar al cerebro estímulos distintos, pues por ejemplo, literalmente podrías tener ojos en la nuca. Ujú. O literalmente, no sé. O en las manos, ¿no? Como el Sí, laberinto claro. del fauno era la película. O podrías ver en infrarrojos Mm. o cosas así, que ahora mismo no son posibles. O podrías escuchar sonidos de hasta no sé cuántos decibelios, decibelios de frecuencia. Hercios, sí. Hercios, sí. Entonces, como que me parece muy interesante porque, claro, es que realmente las redes neuronales son sistemas vivos flexibles que Claro, funcionan como un ordenador, básicamente, con recompensas y con castigo. claro. Y a mí como que es un tema que la verdad me apasiona, no, como que me parece súper interesante, y visto Sí que lo desde es, mi sí. punto de vista de la inteligencia artificial, llevarlo a la inteligencia real es Ujú. súper interesante, yo creo. Y la verdad es que voy a leer. Cuando termine ahora termino de grabar, voy a leer más sobre esto, a ver qué bicheo. Te pico el Sí, gusanito, ¿no? Y sí, sí. eso está bien. Vale. Bueno, y luego ya, última reflexión así sobre consecuencias o dilemas éticos y tal. Tiene que ver mucho con, no tanto con el ordenador en sí o con la tecnología en sí, sino con una de las aplicaciones, que además es la que has mencionado tú, ¿no? Que es la de todas estas interfaces máquina-humano, ¿no? Ujú. Y los dispositivos que se pueden insertar en el cerebro y todo esto. Imaginemos que se llega al punto en el que esa tecnología se desarrolle y somos capaces de implantarnos un chip que nos permita, como dices tú, escuchar hasta, en vez de hasta 20 kilohercios, creo que es lo máximo que podemos escuchar, que nos permite escuchar hasta 40 o que nos permite ver en infrarrojo. Ujú. Imagínate un chip que te lo pones y tus ojos se transforman en una cámara térmica y puedes ver la temperatura de los objetos viendo en el infrarrojo, que al Pero, final es como funciona pero más. aquí no sería, en base a esto que he dicho, no sería que tus ojos se transformen sino que tendrías otra cosa más que es capaz de. Ujú. O sea, es distinto. Sí, o sea, como una pequeña cámara que tú a lo mejor te Sí, pones aquí unas gafas que sí, tienen una cámara y que se te exacto. conectan al cerebro y recibes los inputs, por así decirlo, ¿no? De la De la cámara, sí. temperatura, del infrarrojo que emiten los cuerpos calientes y tu cerebro, y se conectan con tu cerebro y tu cerebro es capaz de interpretarlo, ¿no? Ujú. Y traducirlo a colores que reconoces, que es lo que digo, es cómo funcionan las cámaras térmicas, ¿no? Y Tiene un sensor infrarrojo eso y es. luego pues eso lo traducen a colores que nosotros somos capaces de ver. Y básicamente, también esto es decir, bueno, decir que cualquier cosa que los humanos no percibimos, que por ejemplo los murciélagos que sí que son Ujú. capaces de percibir los ultrasonidos. O sea, todas Sí, estas cosas que nosotros humanos no percibimos es porque no tenemos la manera de percibirlas físicamente. El estímulo no llega a nuestro cerebro.
Pero si de claro, cualquier manera el estímulo llegase a nuestro cerebro, seguramente seríamos capaces de interpretarlos. sí. O por lo menos algo aparecería en nuestra mente, ¿no? Sí, algo Alguna haríamos. imagen, algún ruido, algo aparecería, seguro. Que es como el tema de tener 3 brazos o 6 o 4 brazos. No, Ujú, no lo hacemos porque literalmente no tenemos algo que nos dé un estímulo de ser un brazo. Pero si tuviésemos claro. algo que se pudiese mover, o sea, nos diese estímulo a nuestro cerebro, que sea semejante a un tercer o un cuarto brazo, seguramente podríamos moverlo. Ujú. Efectivamente. O sea, por ejemplo, los implantes, bueno, esta palabra me estoy metiendo en un jardín. Nunca he sabido pronunciarla. Los implantes es cocleares. Eso es lo O que... ¿sabes lo que te quiero decir, no? No. Que son estos implantes que se ponen, que la gente que no escucha se lo Ah, ponen sí, sí, sí. en la oreja y están conectados. Yo no sé si están conectados con el cerebro No o lo cómo tengo claro. Yo funciona creo eso. que es con el cerebro, sí. O sea, eso al final está traduciendo estímulos que yo entiendo que no son iguales que los que recibes de un tímpano. O sea, a lo mejor son parecidos, pero no son iguales. No, y también por eso dicen que la gente que tiene eso escucha como robótico, escucha como... Porque no es el mismo Claro, estímulo exactamente que un tímpano, pero bueno, claro, algo escuchas. Para entenderte, te entiendes. claro. A lo mejor escuchar Por eso, música el no es cerebro agradable, es capaz de interpretarlo y no es algo a lo que el cerebro, para lo que esté diseñado el cerebro, quizás, sí. ¿no? No es una cosa que Pero esa es la cosa el que cerebro debería interpretar. el cerebro no tiene diseño, es los estímulos lo que lo diseñan, de alguna manera. El cerebro es flexible y, bueno, las neuronas son flexibles y en base a los estímulos que le llegan, se adaptan. Yo creo que es una máquina casi perfecta, el cerebro, diría yo. Bueno, no, A ver, tiene sus limitaciones, obviamente, no da pero de todo para el lo que lo mundo, ¿no? utilizamos los seres humanos es que no se me ocurre, o sea, tiene todo lo que el ser humano necesita. Por eso entiendo que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? De que el cerebro es el que se adapta a Sí. los estímulos. Ujú. Pero bueno, a lo que iba con esto, imaginemos que somos capaces de hacer eso, ¿no? De pues, chips que tú te puedes implantar en el cerebro y que te dan capacidades o que te permiten percibir cosas que normalmente no podrías percibir o lo que sea, ¿no? Pero imaginemos que tú te implantas un chip, ¿no? Y ese chip falla y mueres por culpa de ese chip, o te afecta, o te dejan silla de ruedas, o lo que sea. ¿Ahí quién tendría la culpa? ¿Quién sería el culpable? ¿Sería el culpable la persona que se lo ha injertado? El fabricante, ¿no? ¿Sería el fabricante? Imagínate que un coche falle y te matas. ¿Quién tiene la culpa? Pues es que depende. Si el Porque coche hay falla... muchos. Si el coche falla, pues mira, esto pasa con lo de la conducción autónoma, ¿no? Y todo esto. ¿Qué pasa si el coche falla? Pues es que a lo mejor tú cuando te implantas un chip de estos, vas a tener que firmar un contrato De no de denunciar. cesión claro, de renuncia de derechos o lo que sea. Bueno, literalmente tienen contacto con tu cerebro, o sea, como tenga Claro, wifi la cosa te pueden hacer lo que quieran. O sea, más te te vale puedo no, mandar. más te vale no contar nada ni decir nada malo, porque... Ya, ya, ya. Pero a mí eso, claro, porque, o sea, lo que dices tú que sería culpa de la empresa, pero legalmente quizás no. Legalmente quizás estaríamos ahí expuestos. Habría una manera, o lo que acabas de plantear tú, que no lo había pensado yo. A lo mejor podrían ser capaces de tener acceso a tu. Si son capaces de controlar o de hacer que tú puedas controlar un chip con el cerebro y que puedas intercambiar estímulos con el chip, a lo mejor también son capaces de controlar tu cerebro a través Ujú. del chip, ¿no? Sí, seguramente. O sea, a ver, al final todo esto es regulación. Claro. O sea, para que una compañía de verdad cree chips que te importen el cerebro, tiene que tener mucha regulación y mucha... O sea, al final, si lo piensas, apenas o no hay ninguna compañía que se dedique exclusivamente a, pues eso, a implantes o a, bueno, a lo mejor sí que las hay, pero implantes, quiero decir, electrónicos o eléctricos. O sea, Sí. o sea, un implante de cadera, a lo mejor sí que hay empresas que crean implantes de cadera, pero no es Ujú. un trozo de metal, al fin y al cabo, con una forma específica, Sí, pero es un trozo de metal. claro, pero ya solo ese trozo de metal puede tener bastantes implicaciones éticas, porque si el trozo de metal está mal diseñado y se te oxida Sí, dentro, claro, ahí es una liada, sí, porque eso se te genera una infección del arte, eso te puede te acabar puedo con tu matar, vida. claro, sí. Y pues eso. Pero, a ver, Y yo creo, yo creo que lo lógico, a ver, que yo sé que está de acuerdo, pero lo lógico es que la empresa sea la que, o sea, al fin y al cabo esto barato no va a ser. ya, Y seguramente sobre todo al incluso, principio.
Imagínate que es de suscripción. Te regalan el... Pero como no pagas la suscripción, te quitan los superpoderes. O sea, Claro, te lo apagan, ¿no? Te lo apagan en remoto. en realidad tiene sentido, porque eso tiene que tener Sí, mantenimiento, ¿no? O sea, claro. Sí, sí, sí. sí. Oye, pues es un buen modelo de negocio, yo creo, ¿no? Te implantamos el chip, pero tienes que pagar 50 pavos al mes. Es que tienes, pero sin embargo puedes ver, imagínate, puedes ver la televisión directamente con tu chip, porque se conecta y te crea las imágenes como si las estuvieses viendo. Yo creo que eso se podría Sí, todo esto. técnicamente. Lo que pasa es que no conocemos bien la interfaz humano-chip, humano-electrónica, pero Sin problema, pero si en algún momento llegase a desarrollar esta tecnología, claro, sí, sí. a lo mejor llega dentro de dos o tres siglos y la gente va. Eso, tiene el móvil implantado en el cerebro y puede llamar y escucha y ve y hace videollamadas y puede oler a la otra persona y puede oler lo que cocina, cosas así. Por ejemplo, lo de leer online, no lo había pensado. Lo de oler, o sea, porque lo de ver ya lo hacemos. Más o menos, o sea, Sí. una gafas 3D, por ejemplo, te podría ver casi como si te tengo delante. Mm. Pero oler no tenemos ninguna tecnología que te permita oler online. Y es algo como que está muy olvidado, ¿no? Porque se ha utilizado mucho o sea, la voz y la vista, ¿no? La interfaz Sí. de la vista pues para hacer videollamadas, para hablar, para comunicarse, pero tanto el olor como, o sea, el olfato como el tacto es algo que está como olvidado en este tema de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Te voy a decir una cosa, el A olfato mí me cambia. encantaría poder oler a través del teléfono móvil y ver, o estoy cocinando algo, llamo a mi madre y digo, mira lo que estoy cocinando, tal, y que pueda oler lo que estoy cocinando. Pero el olfato es el peor sentido. O sea, vamos a dejar las cosas claras. Uy, ese es otro melón, ¿eh? Sí, sí. El top 5 sentidos. A ver, vista y oído son los más importantes. Los que no tenerlos son más impidientes. Pero es que el tacto, El tacto también es es que el importante tacto también. es como olvidado, pero es muy importante, Claro, también porque es importante. Por eso te digo que el olfato seguramente sea el menos importante, el menos impidiente. puede ser. Pero sin olfato tampoco saboreas. El olfato y el gusto están muy. Pero bueno, esto yo creo que es otro Sí, sí, melón sí. que Bueno, no lo vamos a malgastar ahora. pero sí podrías, o sea, sí que podría ser, o sea, esa tecnología, a lo mejor el camino para conseguir esa tecnología del olfato no es la de ser capaz de interpretar, o sea, pero claro, con la luz lo que hacemos es interpretar lo que tenemos delante en la pantalla y Claro. transmitirlo, que es como a dos pasos. Aquí a lo Ujú. mejor lo que necesita es no replicarlo, sino transmitirlo directamente al cerebro. Claro. Sí, porque no, porque el olfato al final necesitas aire para que te llegue el olor. Y claro, el aire no lo puedes transmitir por Claro. señales de. O sea, no tiene ningún sentido. Y replicarlo Habría que tampoco hacerlo. porque es química. Y al fin y al cabo, tu móvil va a tener todas las posibles partículas químicas en el mundo para que Claro, pueda replicarlo. No tiene sentido. no tiene ningún Pero sentido. sí podrías transmitirlo. Tendría que ser directamente el estímulo que llega a la persona que se está comunicando, transmitírselo Ujú. a la persona que lo quiere recibir. Aunque eso también Pero sí, un- abre un mundo duro, ¿eh? Imagínate una llamada de sí. Discord. Y algún gracioso se tira un pedo al micrófono, Sí. ¿no? O, o estás jugando al Fortnite y la llamada está con la gente. Imagínate que pudieses olerlos. Tías. Hostia, hay algunos que huelen fuerte, seguro, ¿eh? Pero bueno, espero que le pongan un botoncito para De mutear el mute. olor. Mute de olor, para que puedas olvidarte del tema y seguir con tu llamada normal sin tener que olerle los pedos a nadie. Y bueno, yo creo que con esta reflexión de pedos podemos cerrar este melón. Sí, el nivel intelectual no va a subir después de eso. No, esto no lo mejoramos ya. Aquí ha sido el pic del melón. Ya no podemos mejorarlo. Pues nada, la verdad es que es muy Así que interesante. Yo, insisto, lo voy a buscar cuando termine. Y menos mal que está grabado. Bueno, luego me mandarás el nombre, pero menos mal que está grabado y así lo puedo buscar el nombre. luego te mando la noticia. Eso No te es. preocupes. Pues nada, hacemos una parada para beber agua y volvemos. Ahora volvemos.
vuelta con el segundo melón que ya empezamos y esta vez voy a empezar el melón de manera muy pedante, muy... O sea, bueno, Bueno, eh, una de mis aficiones más grandes es la música y siempre como estos grupos que son tus favoritos y hay canciones que tienen esta mística que o sea, de alguna manera te encantan, como la que las escucharía mil veces, pero aparte como tiene una ujú, mística. Y sí, voy a abrir el melón con una frase de una canción de Pink Floyd, The Time, ujú. y luego a partir de aquí como voy a motivar mi melón a partir de... O sea, bueno, ya verás. Entonces, bueno, lo voy a decir en inglés y vamos con ello. La frase es: Every year is getting shorter and you never seem to find the time. Que es una frase que, bueno, eh, creo que en parte es una experiencia que hemos tenido todos, o que una vez te vas Sí, haciendo más adulto vas teniendo esta experiencia. ujú, Y bueno, a lo que voy es como que esta frase se puede entender de hecho se entiende dentro de las leyes de la psicofísica. Que la hostia, psicofísica, que ya te hablé un día, bueno, fuera de cámara te hablé de esto, es el campo de la ujú, física que relaciona, que yo no he estudiado en mi vida, o sea, yo soy físico, pero no he estudiado en mi vida esto, o sea, también para ujú. dejarlo claro. Pero la psicofísica es el campo que relaciona el estímulo, o sea, cómo afecta el estímulo y la percepción humana del estímulo. Entonces, de alguna Ya. manera, no es un campo objetivo, sino que trata de entender cómo el ser humano de alguna manera percibe un estímulo o qué interpretación le da o cómo de alguna manera la señal o el estímulo tiene que ver con la conciencia humana en ese momento de la percepción. Bueno, es un Claro, tema, pero es más psicología que física, entiendo, ¿no? O es un poco de cada, sí. Pero que sea, la tiene parte física es la de estímulo, la de la magnitud física, por así decirlo, y la Ah, vale, parte más psicológica es la de la percepción. Y luego hay vale, un vale, vale. punto de entre medios que también es un poco fumada, la verdad. O sea, es como... Que ya no es ni siquiera una ciencia, ¿no? Claro, Que lo claro. estudie, ¿sabes? Que por ejemplo, hace poco vi una charla que era de cómo la probabilidad en un mundo determinista no existe, sino que es una interpretación errónea de la conciencia sobre los posibles acontecimientos, sobre los posibles resultados. Ya, Lo cual, a ver, joder. dicho así tiene sentido, pero bueno, que es como esa parte, y él lo explica, esa persona lo explicaba como de manera muy, no sé, muy motivada por la física cuántica y bla, bla, bla. O sea, que es un poco fumada Mm, también. Pero sí. bueno, a lo que voy. Eh, en la psicofísica hay esta ley, que lo llaman ley porque, claro, no es una teorema, no es algo que sea universal, sino que es alguna observación, que se llama Ujú. ley de Weber-Fechner, que son dos científicos, Weber y Fechner, como Ortega y Gasset. Los dos, ¿no? Sí, eso. Bueno, O como Ramón y Cajal. efectivamente, que hablando de neuronas también. Sí. Y esta ley dice que el menor cambio discernible de una magnitud es proporcional a la magnitud del estímulo. Entonces, Uf. eh, básicamente, o sea, a lo mejor suena muy... Lo que quieren decir es que... eh, bueno, te voy a poner primero un ejemplo y luego lo volvemos a hablar. Si tú tienes, Ah, imagínate, 50 kilos en tus brazos y yo te pongo un kilo, eso es difícil de discernir frente a que si tú tienes medio kilo en los brazos y te pongo un kilo encima, que tienes entonces un kilo y medio, entonces es una ujú. diferencia muy grande. O sea, proporcionalmente, como la magnitud de los 50 kilos es una magnitud que ya es muy grande, Sí, ese pequeño porcentaje no afecta tanto como... o sea, de alguna manera dice que la percepción de la menor cantidad que podemos percibir, o sea, quiero decir, si tú pones 50 kilos y te doy 10 gramos, eso no lo vas a percibir. sí. Pero si te Es pongo... como si te están deslumbrando con una linterna en la cara y encienden una cerilla. Pues Eso no, es, no, no eso te es. Y sin embargo, si estás en sí. la oscuridad y tienes una fría de cerilla, es un cambio Entiendo discernible. toda la habitación. Sí. Eso es. Entonces, de nuevo, lo repito ahora que le he dicho esto, el menor cambio discernible o perceptible de una magnitud es proporcional a la magnitud del estímulo. Ujú. Básicamente también esto sigue una ley que no, pero como que de una manera lo que mides es logarítmico. O sea, de alguna manera tu capacidad de medición se satura cuanto más grande es la magnitud, lo que estás Sí. midiendo. Y bueno, y el otro ejemplo, claro, es vuelta a la canción, es el tiempo.
y esta es una observación clásica de, esto se lleva hablando mucho tiempo, pero Ujú. que un año en la vida de una persona de 10 años es un 10% de su vida, frente a un año en la vida de una persona de 50 años es una proporción muy pequeña, y por eso esa medición se siente como más pequeña que para una persona de 10 años. O sea, para una persona de Ujú. 10 años, un año es muy importante, pasan muchas cosas, pero para una persona de 50 años, como me han pasado tantas cosas en la vida, lo que pasa en un año es ligeramente, es Claro, proporcionalmente más es pequeño. poco en comparación con todo lo que, con Eso todo es. lo que llevo ya. Y bueno, Ujú. eh, no sé, seguro que podemos sacar otros 1000 ejemplos. O sea, como has dicho tú, la cerilla y la linterna y Sí. otros 1000 ejemplos. Ujú. Entonces, bueno, dicho esto, le voy a dar otra vuelta más, y es otro efecto de la psicofísica que, que ya no es tanto como la medición en cuanto a su tamaño, sino la medición en cuanto a la frecuencia del estímulo, por así decirlo. Sí. O sea, ¿cuántas veces te ocurre? Entonces, podemos hacer un experimento y con la que puede participar la gente de casa. Te voy a hacer una lista de palabras y luego volvemos a lo que estamos hablando. Parece el hormiguero esto ya, ¿eh? Parejo Flippy. Parece Flippy. Entonces te voy a hacer una lista de palabras. Vale, Belleza, hermosura, atractivo, encanto, fealdad, divinidad, sublimidad, lindura, guapura y gallardía. vale. Entonces, bueno, te voy a decir cuál es el efecto. El efecto se llama el efecto von Rastrow. Este es otro científico alemán. Bueno, Sí, siendo alemán supongo que es von Rastrow. de Y Albacete no era. a lo mejor lo era, pero nunca lo quiso reconocer. Ya. Como decía aquel. Y dice que los estímulos que se presentan con menor frecuencia son más posiblemente recordados y destacados. Claro. Entonces, volviendo a la lista, ¿me puedes recordar qué palabras recuerdas de la lista? Recuerdo fealdad, que es la que esperaba que contestara, y también gallardía, me acuerdo, porque es una palabra que no se utiliza mucho tampoco. Entonces, Pues, por eso me ha llamado la atención. pues mira, las dos más, una por extraña y la otra por antónima, son las dos que Claro, recuerdas. Dentro de una lista de no sé cuántas palabras, 10 palabras, algo así. claro. Pues a lo mejor si me pongo a recordar, a lo mejor me acuerdo de alguna más. Divinidad, creo que también has dicho. Sí, a ver, seguramente saques dos o tres más, o cuatro, Y pero guapura todas, también, pero sí, las que se me vienen a la cabeza son esas dos. eso es. Gallardía Y bueno, y fealdad. claro, también esto es en parte que también lo hemos discutido alguna vez ya, dentro de nuestra naturaleza humana está la de destacar los eventos que están fuera de la norma. Sí. Y en este caso lo destacamos por partida doble, porque está fuera de la norma, primero, pero segundo Ujú. porque nos destaca más, o sea, porque somos más capaces de recordarlos. O sea, no es solo que se salgan de la norma, sino que encima somos capaces de recordarlos más, son más, eh, sí, recordables, supongo. No sé cuál es la palabra. Sí, 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 sé lo que quieres decir. Entonces, el melón que vengo a abrir es cómo nos afecta esto a nuestra percepción de la vida. Cómo estos dos efectos nos pueden afectar a nuestra percepción de la vida. Ya. Y, y bueno, creo que en general, ya lo verás, pero creo que nos afecta negativamente en general. Mm. Y bueno, el primer caso que traigo es en la percepción de la felicidad propia. Sí. Entonces, este es el tema de que si tú tienes una vida muy feliz, de estándar muy feliz, para ti lo muy feliz es lo normal. Y cuando Ujú. tienes un día malo o un evento malo, es lo que está fuera de la norma. Y de alguna Claro. manera puedes recordar un mes entero por un evento malo. Ujú. Mientras que tu estado natural de 30 días o de 29 días es la felicidad, es la... Y Sí, claro, sí, sí, sí. también esto puede afectar de manera contraria. Si eres muy triste, o sea, si tu vida es muy triste, eh, un día bueno te puede alegrar casi un mes. O sea, puedes pensar o puedes tener la sensación de que una cosa buena que te pase, por pequeña que sea o por única que sea, Sí. eh, es... Como que es increíble, ¿no? Sí. O sea, que la gente triste, por así decirlo, se satisface con poco, y la gente Mm. contenta nunca está satisfecha. Claro, eso es lo que dice, ¿no? De que nunca te esperes nada de nadie, porque así.
Nunca Sí, te lleva chasco, ¿no? Siempre te sorprendes. eso es, eso es. Pues de alguna manera la felicidad es, o sea, las dos reflexiones son malas. O sea, si estás Mm. triste y por cualquier tontería piensas, joder, mi vida no está tan mal y no tengo que mejorarla, eso es malo. O sea, y si eres feliz, Claro, o sea, el secreto de la felicidad es estar triste siempre. Porque, pues porque así cuando estás feliz estás muy feliz, ¿no? sí, o sea, en Pasa, parte, pasa un poco cuando te pones malo. Bueno, es que igual te estoy destapando algún otro no, ejemplo. no, Cuando te pones malo, que es cuando te acuerdas de, joder, es que yo, qué bien estaba cuando no estaba malo. sí, eso No, es. porque lo normal es tener salud más o menos, ¿no? Bueno, que a lo mejor te duele la espalda o tal, no sé qué. Pero cuando te coges un gripazo o te duele la garganta o lo que sea, o los oídos, te acuerdas, ¿no? De cuando estabas bien. O Es al revés, como, una vez lo pasas, dices, ¡puf! Qué mal lo pasé, casi me muero. Y claro, realmente ha sido, pues eso, una gripe, una fiebre de 37 y ya está. y ya Has está. estado débil y ya Vale, bien. está. Y claro, la pregunta de nuevo es, porque bueno, aquí yo creo que es una mezcla de las dos cosas, de tanto, por así decirlo, saturar la magnitud y Ujú. pequeñas variaciones de felicidad a lo mejor no te afectan tanto cuando eres feliz y solo te afectan las otras, porque son más Ujú. medibles, como por Sí. frecuencia, porque tu estándar es tu frecuencia más lo de todos los días, haces como una norma, por así decirlo, un valor medio, y luego lo que esté Ujú. fuera de esa frecuencia también se te descarga más, se juntan las dos. Y la pregunta es cómo combatirlo, claro, en este caso de la felicidad. Ya. Y bueno, a ver, no voy a hacer un discurso psicológico, pero una de las cosas que dicen que viene muy bien es de alguna manera mostrar gratitud diariamente, los días que han sido buenos, como hacer un minuto de reflexión y de gratitud por las cosas buenas que tienes cada día, como que te Claro. ayuda a de verdad darte cuenta de que ese día ha tenido cosas buenas. O sea, un día normal también es un día bueno. Ujú. Bueno, Incluso aquí en un día malo también pueden pasar también, cosas malas. Aunque a también, lo mejor te pasa algo muy malo y por lo que dices tú, ¿no? Por comparación, tú me das esa satura y solo ves lo malo, sí. pero en un día malo incluso también pueden pasar cosas buenas, ¿no? También, yo qué sé. Entonces, claro, claro, en cuanto a felicidad, en cuanto a estado mental, siempre es bueno mirar la parte buena, claro. O sea, eso es como, es un poco de ser iluso, pero es lo que hay realmente. Sí. Y muchas veces las partes buenas como que las damos por hechas. Entonces, como en este caso, mi toma, lo que quiero decir es que vale la pena pararse un minuto diariamente a decir, vale, diariamente tiene que ser claro, porque si es por la semana o el mes, lo hago al final de mes, pues ya solo te acuerdas de cuatro cosas. Claro. Bueno, no sé si tienes alguna sugerencia de cómo lo harías tú, como qué otra opción hay para evitar este problema o si te has sentido así. No, es que yo creo que lo que has dicho tú es la mejor opción quizás, ¿no? O sea, ser consciente de. Porque es como lo que dices tú, yo muchas veces hay días que me da la sensación de que voy como un piloto automático y no me paro a pensar en lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo incluso. Sí, Y no reflexiono las cosas que me pasan, las cosas que. Pues simplemente porque estoy muy ocupado y voy a matacaballo y no nos paramos muchas veces a reflexionar sobre lo que nos pasa y sobre lo que nos ocurre y lo que nos preocupa. Y yo creo que es una buena práctica, ¿no? Por eso la gente que les dicen que tienen que escribir diarios, sí, que es bueno apuntar las cosas que te ocurren, incluso también las malas. pues ¿Por también qué las no? O malas, sea, reflexionarlas, qué alcance tienen, o sea, también está bien eso. porque eso te permite quitarles importancia, ¿no? Porque normalmente las cosas malas que te pasan muchas veces tampoco tienen tanta importancia. Sí, Son cosas que a lo mejor te han podido molestar. Pues me han pitado la carretera porque, yo qué sé, porque me salta un ceda. Y estás todo el día ahí ya rayado, pero en realidad es una chorrada. O sea, sí, pues sí, te ha tal saltado cual. un ceda, pues O sea, por eso lo reflexionas y no solo cómo te has sentido, que eso es importante, pero qué alcance tiene esa mala noticia o ese momento claro, negativo. Y cuando te das cuenta de que sí, la mayoría de cosas malas, o sea, hay cosas malas que son malas y punto, pero la mayoría de sí. cosas malas no tienen un alcance, un recorrido muy largo, e incluso estoy hablando de, pues voy a estar un mes fastidiado, vale, pero bueno, un mes tampoco es tantísimo, quiero decir, es un mes Sí, fastidiado, tampoco se pero acaba. bueno. Sí, totalmente. Yo creo que quitarle peso a todas estas cosas es importante. Luego, o sea, al fin y al cabo todo esto se trata de la percepción, entonces todo lo que tenemos son percepciones. La percepción del dinero o de la riqueza.
tanto de uno propio como de social. Entonces, Sí. tengo la sensación de que, claro, cuando tú tienes cada persona tiene un nivel adquisitivo, o sea, eso es así, claro. Entonces Mm. tú, de alguna manera, mides el nivel adquisitivo del resto de personas en base a la normalidad o el evento que más frecuencia recibes, que es tu nivel adquisitivo. Ujú. Y eso implica que también que, o sea, personas muy pobres, de alguna manera, normalicen la pobreza. O sea, quiero decir, si tienes menos de 1.000 euros en el banco, eres muy pobre. O sea, Ujú. como diría Yados, no me hables, eres un mileurista. Claro. Hazte 100 barpees y luego vienes. Sí, eso es. Y hay gente que eso le parece normal o le parece aceptable, porque es como es su situación o está muy cerca de ser su situación, eh, cree que eso es clase media. O sea, literalmente hay gente que se piensa que eso es la clase media. Claro. Y claro, hay que tener un poco de reflexión, un poco de vista de decir, vale, no, esto no es una situación normal, ¿cómo lo puedo intentar cambiar? Sí. Y también no decir, vale, una persona que tiene 50.000 euros en el banco es un puto millonario, porque como tiene 50 veces más que yo, es un puto millonario. Tampoco es eso, o sea, quiero decir. Claro. Y por lo contrario también explica lo que los millonarios y billonarios, esta gente, siempre quieren más dinero. Porque cuando tu estándar de dinero es el dinero que tú tienes, eh, nadie se conforma con el dinero que tiene de alguna manera. Todo el mundo quiere un poquito más de poder, un poquito más de... Claro. Y pues Es eso, sí. insaciable Si tengo 10 muchas millones de veces. dinero, pero veo que, yo qué sé, Mbappé está cobrando 20 al año, digo, qué cabrón, si soy un pobrecito. Claro. Pues no... Pero no es verdad. Entonces, Porque vives bien. de alguna manera, igual, ¿cómo podemos combatir este efecto? O sea, a ver, yo, es que esto, últimamente me he visto bastante, o sea, me he enfrentado bastante a esta situación en concreto, ¿De porque, o dinero? sea, yo, no con el dinero, pero sí que con este tema de comparación, ¿no? Porque, claro, yo ahora me he cambiado he cambiado de trabajo, ¿no? Como terminé la tesis, pues entré en otro trabajo. Claro, al final, eso que dicen de que las condiciones laborales de los científicos en las universidades de España son malas, o sea, bajo mi punto de vista es totalmente verdad. O sea, hay salarios bajos, es verdad, salarios Sí, sí, bajos. totalmente. Yo, por ejemplo, cuando entré en mi trabajo nuevo, yo el primer día me dieron mi portátil, tal, no sé qué, y yo estaba flipando, digo, ¿pero por qué me dan un portátil, sabes? Para mí eso era una cosa como súper nueva. Sin embargo, a lo largo de los días, hablando con mis compañeros de allí de trabajo, veía que no estaban contentos. Decían que las condiciones eran muy malas, Ujú. que las condiciones en otros sitios son mucho mejores porque tenían 3 días más de vacaciones o porque tenían un, un acuerdo laboral que les permitía cobrar 2.000 euros más al mes. Claro, yo venía de la universidad y decía, pero si esto es un paraíso. O sea, trabajo las horas que tengo que trabajar, puedo teletrabajar. Nadie me pregunta si un día tengo que irme de la oficina a las 2 en vez de a las 4, lo puedo hacer y nadie me va a echar cuentas. Y, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, como viniendo de donde vengo, llego aquí ahora y digo, esto es una maravilla, o sea, no puedo, no quiero nada más. Y sin embargo, los que estaban allí, que llevan allí años, se quejan y dicen que las condiciones son malas y tal, no sé qué. Entonces, Y lo es, peor es que llegará el caso dentro de 1 o 2 años que tú también seguramente te quejarás de la condición, te quejarás de las condiciones, te quejarás del... Porque de alguna claro, manera también caerás en el efecto este del von Rastrov, de claro, esa será tu nueva normalidad y te habrás a lo mejor no olvidado, pero no tendrás tan presente de dónde vienes. Y, claro. Pues ahí es a donde quería llegar yo, que es importante tener presente de dónde vienes, de lo que eras y en lo que te has convertido, ¿no? pero no Porque al necesariamente final, de dónde vienes, sino más que de lo que vienes, de lo que hay, o sea, de lo que hay en el mundo. No es tanto, para mí no es un tema tanto, porque quiero decir, si tú nunca hubieses venido de hacer esa tesis, realmente esa situación seguiría estando, o sea, seguirías teniendo una sí, posición, entre comillas, privilegiada, porque tienes un buen trabajo, es estable, bla, bla, bla. Entonces, claro, no es porque vengas de ahí, sino es por lo que es lo que hay, es por, vale, este es mi lugar en el mundo, esta, es por así decirlo, esta es mi clase social. No, es una palabra un sí, poco fuerte, pero sí, pero te entiendo lo que quieres decir. entonces yo de nuevo pienso que en este caso del dinero, de la riqueza, es más bien tener como un realmente conocimiento no conciencia de clase, sino conocimiento de clase, como, vale.
esto que estoy haciendo me coloca en esta clase social y comparado con el resto, debería estar contento, debería estar triste. Ujú. Y que, por ejemplo, estar en una clase social baja no es, o sea, tampoco es negativo. O sea, de alguna manera tiene que haber gente de clase social baja para que el sistema se mantenga. Claro. Pero a lo mejor pensar que tu sueldo es la hostia o que tu vida es la hostia y que no, incluso que a lo mejor ni lo puedes mejorar, como que sí, sí que es una parte de, bueno, que te estás satisfecho bien por ti, o sea, pero Ujú. a ver, también es un poco satisfacción versus percepción, no sé. O sea, si de verdad eres feliz siendo de esa clase y teniendo menos de 1.000 euros, o sea, bien por ti. O sea, de verdad que Claro. me alegro mucho y a lo mejor eres más feliz que yo, Mm. pero si crees que estás al límite, o sea, no pienses al menos que eso es lo normal, en que el resto de personas deberían vivir así o que lo normal es vivir así. Sí. Eso se ve mucho cuando, por ejemplo, ves algún documental o algún reportaje que van a una aldea de África y está la gente que vive allí literalmente en casas de barro, no Sí, tienen ropa, no tienen comida, no tienen agua, tal, no sé qué. Pero vas allí y lo ves que están bailando, están riendo, ¿sabes? Como se les da la sensación de que están encantados de la vida, ¿no? O sea, ¿sabes a lo que me refiero, no? sí, sí. A ver, es el ejemplo típico que luego habrá mucha gente que también sufra que te cagas, pero que... Claro. Pero a eso me refiero que en los momentos de, pues yo qué sé, de eso, de estás con tus, vamos a llamarlos vecinos, por así decirlo, o los integrantes de tu tribu o de tu aldea o lo que sea. Y entonces, claro, eso es una maravilla, eso es la felicidad plena, porque Sí. todas tus preocupaciones desaparecen y nosotros, sin embargo, que estamos en un país más desarrollado, que tenemos acceso a más cosas y somos mucho más afortunados, para nosotros eso no es nada, o sea, necesitamos siempre algo más, ¿no? Eso, o sea, nosotros simplemente con bailar en la calle con nuestros vecinos, pues no es, para nosotros no es suficiente. Bueno, nunca lo he probado. Bueno, ya, por eso a eso me refiero. Pero a ti te dicen, bueno, no vas a, hoy no, esta semana no comes y tal, pero bueno, tienes a tus vecinos para poder reírte con ellos. ¿Sabes lo que te Ya, quiero decir? sí, sí, por eso. O sea, al fin y al cabo es Mm, esto. Que es más bien conocer la situación en la que estás frente claro. al grupo. O sea, Ujú. y también en base a esto hay muchos estudios que como que el 50% de España o una cifra semejante, o sea, una barbaridad, se piensa que está en la clase media. Ya. Y Y no, de ellos, de ese porcentaje, pues no sé, el 70 está en la clase baja, ¿sabes? claro. Es que también depende de qué es clase media. Es que yo tampoco sé muy bien lo que es clase media. O sea, clase media, yo creo que la manera de... A ver, es de alguna manera que también es bueno, como que de alguna manera la gente lo define como que podría estar casi un año sin trabajar y no, o sea, podrías seguir manteniéndote, o un año o más de un año sin trabajar y podrías seguir manteniéndote en base a tu Sí. renta, no, a tu renta, a lo que tienes ahorrado, básicamente, Ujú. y a tus gastos. O sea, claro, que Claro. depende de tus gastos también. Entonces, quiero decir, si gastas 5.000 euros no eres clase media, si gastas Ujú. 5.000 pero ganas 6.000 no eres clase media al mes, no eres clase media, pues sí lo eres, pero lo que decir, eso es Pero un tú, baremo como... claro, tu ritmo, tu nivel de vida no. Sí. O sea, si tienes ese nivel de vida de que te gastas 5.000 euros al mes, o sea, Sí, es que desde luego vives es clase bien. media, mínimo, sí. Claro. Pero bueno, Ujú. que ese es un baremo, que hay más otras cosas más, pero Sí. asumiendo que la persona media gasta, yo qué sé, 1.000 euros, 1.500 euros al mes en España, Ujú. pues eso, que podrías estar un año o 2 años con lo que tienes en el banco sin tener necesitar trabajar. Ujú. Y ahí no hay tanta gente en España que cumpla eso, y especialmente si tienes familia, claro. No, bueno, si tienes familia ya es dificilísimo. Sí, sí, sí. O sea, que la clase más alta, por la pirámide de clases, claro, la clase más grande es la clase baja, o sea, Claro. tiene lógica. Sí, el otro día vi un reportaje en eso cuando era así, cobrar, creo que era 30.000 euros netos, y ya estabas en el 20% más rico de la población en España. Y 30.000 euros netos tampoco es un salario que te dé No. para vivir bien. O sea, a ver, puedes sobrevivir, está claro, puedes Ah, comer, puedes para vivir tener un bien sí, alquiler, ¿no? pero para locuras no. Para locura no te da, o sea, es un sueldo normal. Sí.
y con eso estás en el 20% más rico de la población española. O sea, es A una ver, también hay barbaridad. niños y hay ancianos, o sea, quiero decir. Bueno, sí, a ver, pero entiendo que es de la población activa, ¿no? Bueno, De los que cobran un salario. No lo sé, puede ser, porque puede ser. Sí. claro, es que si metes ahí a niños, metes a... Bueno, los ancianos también estarán, muchos de ellos estarán arriba, porque las pensiones, algunos que tienen, Algunos, pero son no tantos. potentes. No creo que No, muchos. no, no, creo que no tantos, Sí. pero Bueno, si los niños están a todos abajo, porque no, no cobran nada, pues qué cabrones, ¿eh? qué cabrones, no hacen nada, eso es los que mejor viven. Y el último caso que aquí también es un poco en la misma dirección, pero es la belleza, la percepción de la belleza. Y aquí es curioso que también me da la sensación de que es... Tú imagínate que tú eres una persona que toda tu vida se te ha etiquetado como feo, o lo que sea. Ujú. Y acabas estando con una persona que es súper atractiva y es tu pareja durante años. De alguna Sí. manera, la percepción que tienes sobre ti mismo de tu atractivo como que la representas del atractivo de tu pareja y Ujú. normalizas el atractivo de tu pareja. Entonces, como el baremo de medir de la belleza, en caso de personas en pareja, en relaciones de larga duración y eso, en parte también Ujú. está dado a el baremo de, bueno, otra posible pareja, está dado enfrente a tu pareja. Y lo cual también es algo curioso si lo piensas, o sea, porque claro, Ya, es tu medición estándar, o sea, es lo que tienes enfrente todos los días, o sea, claro, es lo que ves todos los días cuando te levantas o lo sí, que... lo cual es curioso. Mm. Y luego también está la percepción de ti mismo como, pues eso, como yo soy Mm. normal, la gente guapa es más guapa que yo, es la gente más guapa que yo, y la Claro. gente fea es la gente más fea que yo. Y así es, esa es mi medición, y punto. Ujú. Igual también, aquí es Y, más y pasa- difícil saber dónde estás en el espectro, pero claro. Y también pasa mucho con los complejos, ¿no? Que tiene la gente. sí, Porque tú dices, pues que tengo complejo con mis orejas, o con mi nariz, o con mi, yo qué sé, con mi boca. Pero luego es una cosa que la gente no. sí. Y también esto es una observación, no lo he visto de ningún lado, pero entra en mi teoría. La gente más Mm. guapa es la que tiene más complejos. Esto es una observación por gente que he conocido. Sí. A mí me da la sensación de que la gente más guapa o más atractiva tiene más complejos. O sea, como que como todo es bueno, o sea, todo lo que tienen es bueno, lo poco que tienen malo les acompleja más que gente que es absolutamente horrible. Claro. No, no es bonito Pero decirlo. no destaca nada, ¿no? Claro, no destaca nada. Es como, Es todo mal. claro, es como un borrón. Claro, claro, es que tú haces un borrón en una hoja y no ves el defecto, porque Claro, claro, sí, es un sí. borrón. Esto Sin no, embargo, tú hostia. escribes en una hoja y está todo perfecto y de repente hay una línea que se te va un poco y te fijas y lo Eso es. ves. Pues sí, sí. O Claro, sea, y de nuevo, esta es mi observación de gente que he conocido. puede Pero, ser. y esto de Sí, nuevo puede ser. tiene que ver con el cambio o sea, el El cambio de contraste, magnitud es ¿no? proporcional a su magnitud. Pues eso. Sí. Y cierras el círculo, efectivamente. O sea que bueno, que de nuevo, no hay ninguna solución clara realmente. Pero de nuevo, Ya, y esto pártelo con filosofía, o sea, pues tienes complejos o hay cosas que lo que dices tú que eres muy guapo y pues o lo ves con perspectiva y dices, bueno, mira, no estoy tan mal. eso Pues es. sí, tengo un lunar aquí en la punta de la nariz, pero Tengo otras cosas buenas, quiero decir. eso es fijarte en las cosas que es muy difícil, porque los seres humanos siempre tendemos a fijarnos en lo malo. Pero joder, yo creo que además lo que dices tú, los guapos que tienen complejos como que Claro, lo tienen más fácil a la hora de... que también por eso, que ves gente súper atractiva que se ha hecho operaciones de cara o operaciones de lo que dices tú, las orejas que las tenía un poquito de soplillo y se las ha aplastado y luego ves gente que es, yo qué sé, ¿cómo se llama? Quique San Francisco, que en paz descanse. Sí, Que el tío, pues la verdad que... era un pisinuñas, el hombre. Hay que reconocerlo. Pero allí sobrevivió, o sea, no fiel a su Y estilo. estaba encantado de la vida, claro. Fumando como, como una Como un chimenea. carretero, no, no bebió agua en los últimos, creo que vivió hasta los 60 y algo. Bebió agua los 5 primeros años de su vida y ya luego el resto fue todo cerveza y vino. Lo toma adentro. Pues sí.
Sin embargo, lo que dices tú, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda los famosos estos que salen en la Isla de las Tentaciones y Gran Hermano y todos Sí. estos realities. Ahora se ponen carillas en los dientes. Se ¿Cómo se ponen ponen? dientes nuevos. Carillas. Ah, Que son los dientes estos que son sí. súper artificiales. Sí, que reflejan. Pero tú lo ves antes de ponérselas y dices, chicos, si tienes la boca perfecta. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué te has puesto carillas? Ahora queda como raro, ¿no? Queda Sí. como que tienes ahí una piñata. Y de nuevo, en su círculo de gente, a lo mejor todo el mundo lleva carillas Claro, ¿y cómo no lo van a hacer ellos? O sea, soy el destacable, ¿sabes? claro. Y claro, si tú llevas una dentadura que es literalmente hecha a medida, blanca como. Vamos, como blanquísima y perfecta y tal, pues el otro que está al lado tiene unos dientes bien, o sea, unos dientes, pues yo que sé, que a lo mejor se ha puesto brackets de pequeño y tal y todo eso, y tiene una dentadura normal, pero no es tan destacable como la del otro, que sonríe y deslumbra, Sí. pues queda como lo que dices tú, ¿no? De la magnitud y todo esto, el contraste. Pues Pero es curioso porque luego hay gente que tiene los dientes pues mal, porque yo qué sé, pues por mil razones, porque no ha podido, porque no tenía recursos para ir al dentista de pequeño, tal, no sé qué, eso pasa mucho también. o porque son ingleses o lo que sea, sí. O porque son, ya lo hemos soltado, porque son ingleses y no le ves que tengan apuro en arreglárselo. Sí, sí. O sea, yo Yo creo creo que que ahí, al final que hago A ver, aparte de que las dos leyes estas son interesantes en general, yo creo que o sea, este tema de la psicofísica es interesante, como que sí, el melón es que, que muchas veces para saber sobre ti mismo te tienes que de alguna manera extraer a tu entorno, o sea, tienes que mirar con más distancia. No, que no vale dar un paso atrás, sino que tienes que dar 10 para mirar. claro, Y entonces ya, efectivamente. pues, bueno, Ya sacas tus ya sacas conclusiones, tus ¿no? conclusiones, eso es. Claro. Y muchas de las cosas no son como las pensamos o como las percibimos. Porque como somos muy subjetivos y nos fijamos en lo que no nos tenemos que fijar o solo nos fijamos en una parte de la realidad y obviamos el Eso, resto. eso es. Que eso es peor aún, yo creo. Sí, Y eso lo hacemos muy a y es lo que menudo. hacemos todos, Sí, porque todo lo hemos hecho. eso es. Bueno, pues con esto ya cierro melón. De Auro Cerramos, Melón, de ¿no? los creadores de Auro Melón, cierro melón. Yo creo que ha estado, este capítulo yo creo que ha estado bien. Ha estado bien, sí. Además ha sido bastante, los melones han sido bastante diferentes los unos de los otros. Sí, O sea, yo creo que ha quedado bien. Yo, bueno, estoy con tu melón me ha impresionado, la verdad. sí, Por, te ha por gustado. el tema actualidad y por el tema reflexión, me ha Yo gustado. sabía, yo sabía que el tema inteligencia artificial, redes neuronales, está, no sé qué, ese te va a gustar. Venía Ahora, hoy ilusionado con el podcast porque sabía que te iba a interesar más que el resto. Que no digo que el resto no te hayan interesado, pero como que este a iba a ver si a los destacar. oyentes les parece lo mismo. A ver si no lo quitan, claro. Porque igual han quitado la chapa y han dicho, venga, fuera. O lo han adelantado, han pasado el tuyo. Bueno, pues nada. Nos vemos otra vez la semana que viene, el domingo a las 6, como siempre. Y Eso es. bueno, un saludo, hasta luego. Deseando estar de vuelta. Hasta luego.